Durante las últimas semanas, uno de los debates en torno a la pandemia fue la utilización o no de autotest. Un kit que uno puede comprar y puede alcanzar un resultado respecto de la posibilidad de estar contagiado o no. Y en algunos países del mundo esto se utiliza ya desde hace un tiempo. Pero la información de esta tarde consigna que la ANMAT finalmente aceptó la comercialización de al menos 4 kits correspondientes a 4 laboratorios que operan en la Argentina. ¿Qué detalles podemos dar, Emiliano, antes de ir a alguna de las repercusiones que ha generado la utilización de este tipo de elementos para determinar si estamos infectados o no de COVID? Era una noticia que se esperaba, Fernando, sobre todo en los últimos días cuando creció la demanda de hisopados en los diferentes centros de testeos en toda la República Argentina. La ANMAT lo que ha autorizado es el uso de 4 test de autoevaluación para coronavirus, cuyo resultado de la prueba debe ser reportado de forma individualizada dentro de las 24 horas realizado la prueba a la misma farmacia para que se cargue en el sistema nacional. Estos productos, y lo indica así el comunicado de la ANMAT, son de orientación diagnóstica y deben venderse de forma exclusiva en las farmacias. En base a ese comunicado que emitió la ANMAT y después el Ministerio de Salud de la Nación, nosotros te mostramos 2 o 3 detalles, los que se conocen. Arrancamos por el principio. Sí, claro. ¿Cuáles son los 4 laboratorios cuyos productos se van a poder comercializar en la Argentina? El laboratorio Abbott de los Estados Unidos, que entiendo que su test para coronavirus, su autoevaluación, ya está presente en 100 países. El laboratorio Roche, de Francia, y después hay 2 grupos que son importadores y también comercializadores en la Argentina. Vian Group y Viener. Uno en Buenos Aires y el otro en Rosario. Ajá. Este último, con unos 60 años, ya tiene la empresa, con algunas empresas asociadas en América Latina, pero también en Europa. Estos son los 4 laboratorios cuyos productos comerciales van a poder venderse en la Argentina. Venta exclusiva en farmacias, como indica allí atrás tuyo. Avanzamos un poco y te contamos cuáles son los procedimientos que se indican para este tipo de autoevaluación. A diferencia de lo que ocurre en los centros de testeo, esta muestra se obtiene a nivel nasal solamente o por saliva, con una prueba que debe realizarse de forma inmediata. Es decir, que vos tomás la muestra e inmediatamente tenés que hacer la prueba, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Hay algunas imágenes ilustrativas en las cuales se advierte la caja en la cual viene cada uno de los elementos y las indicaciones de cómo debe realizarse esta prueba. Se tiene que leer antes de comenzar y después, ¿qué pasa? Después hay que cargar la información. Este es el otro detalle muy importante que se conoció a través del comunicado del Ministerio de Salud. Lo vemos a continuación. Un plazo de 24 horas para la carga de esta información, para la carga de los datos, que debe ser reportada por el código de barra que tiene el producto en la base informática farmacéutica, que va a ser desde donde se cargue la información en el Sistema Nacional de Coronavirus, en el Sistema Nacional de Salud, como informamos nosotros en cada una de nuestras ediciones. Y terminamos con la última información, que tal vez es la más importante, los resultados. Y esto lo indica así el comunicado. Es un resultado orientativo, sin valor diagnóstico concluyente, de acuerdo a lo que hoy se sabe. Si después las 24 jurisdicciones argentinas en el COFESA deciden que estas pruebas de diagnóstico orientado alcanzan para validar con un diagnóstico concluyente, esa será otra historia. Y además, la disponibilidad de estos productos está siempre sujeta a las importaciones. No es que mañana ya lo vamos a encontrar en todas las farmacias. Tal cual. En instantes vamos a estar hablando con la gente responsable de las farmacias en Mendoza, entendiendo a ver a qué nos enfrentamos. Decíamos que queremos conocer repercusiones, porque hay algunas voces, no sé si críticas, pero sí que advierten respecto de algunas situaciones que debemos tener muy en cuenta, porque esto se hace en el marco de una explosión de demanda de testeos, un abarrotamiento total de todos los centros de testeos a lo largo y ancho de la República Argentina. ¿Me permitís, Emiliano? María Cecilia López ya está conectada, es presidenta de la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina. López, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida. A ver si recuperamos el audio de la doctora López. A ver, López, ¿me escucha? Ahora sí, ahora la escuchamos. Sí. ¿Qué reparos tienen ustedes respecto de la utilización irrestricta
de este método de detección, entre comillas, de si estamos o no afectados por el COVID? Bien, nosotros, como bien decían al principio, nos cabe la función de alertar a la población sobre el riesgo que implicaría la realización de este tipo de test. Estuve anotando algunos puntos como para poder recalcar, ya que antes habían marcado algunas cuestiones a partir de estos autotest. Las muestras también en los laboratorios son muestras que se toman nasales. Hay algunos kits también que lo podemos hacer desde saliva. Otra cosa que tenemos que recalcar también es el tipo y la toma de muestra. Por más que a uno le parezca que sea nasal o de saliva, sea una toma de muestra fácil, muchas veces no lo es porque nosotros llamamos una muestra representativa, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que parezca que es accesible la toma de muestra debe ser realizada por un profesional que esté acostumbrado a manipular todos los elementos que contiene el autotest. Entonces, a partir de eso, también la realización del test, la infectividad que tiene justamente Omicron, que es una de las cepas que está circulando en el mundo entero y también en la Argentina, es una cepa que es altamente contagiosa. Nosotros estamos tomando material y lo estamos colocando en estos dispositivos y posteriormente estos dispositivos van a ser depositados no sabemos, en los domicilios, suponemos, porque nosotros los laboratorios depositamos todo lo que tiene que ver con riesgo de material biológico en bolsas rojas y llevan un camino que por supuesto no es depositarlo en los residuos domiciliarios. Más allá de eso, también la realización del test y la interpretación del resultado son, a la hora de hacerlo, material de profesionales que estén habituados a hacerlo. Esta inmediatez que tiene, que son 10, 15 minutos, que son 3 gotas, yo les aseguro que quien se encuentre con esta situación al principio no les va a resultar fácil. Y, como bien lo dijeron, es venta. Entonces, hay un gran lobby alrededor de la cantidad de personas que se agolpan en los centros de testeo, pero tenemos que considerar que esos centros de testeo son gratuitos. Entonces, no podemos llegar a entender cómo esta solución aparece mágicamente y realmente es una venta, porque no es la solución para dar a centros de testeo que se agolpan de personas que no están pagando ese María testeo. Cecilia, le hago una pregunta. ¿Por qué en otros países se utiliza habitualmente ya y cuáles podrían ser las consecuencias negativas que ustedes pueden advertir? Bueno, las consecuencias negativas en otros países que se haya utilizado no implica de ninguna manera que haya contribuido a paliar la pandemia, ¿no? Sabemos que Europa, Estados Unidos están rebalsados de casos de COVID, que de ninguna manera el hecho de que existan los autotest ha venido a contener la pandemia. Sí lo han hecho las campañas de vacunación y las campañas de educación y, por supuesto, de un testeo responsable. El peligro que vemos es que justamente el paciente tiene 24 horas para reportar. Entonces, una situación que es inmediata, una situación que epidemiológicamente necesita ser controlada, va a ser informada en 24 horas. Es un test orientativo, no es un test diagnóstico. Los pacientes van a gastar dinero en comprar. ¿De cuánto hablamos, María no... Cecilia? ¿De qué valores estamos hablando según usted tiene conocimiento? No tenemos conocimiento del valor, no tenemos un conocimiento porque la resolución de ADMAT solamente establece estos puntos que habían mencionado ustedes y no establece costos, por supuesto, porque no le corresponde y no, como es muy nueva esta resolución, tampoco las entidades farmacéuticas han expresado esto. Hay algunas versiones que indican que entre 2.000 y 2.500 pesos podría llegar a comercializarse en la Argentina. En Europa se sabe y en Estados Unidos se sabe con claridad de cuántos dólares y euros tenemos que pensar a la hora de comprar un test en esos destinos, ¿verdad? De todos modos, estos test hoy no están a disposición, hay que importarlos. Exactamente, no están a disposición y sí lo están los test de antígenos porque claramente Abbott, Roche, Wiener
son laboratorios que nos proveen a nosotros, Sí. a los laboratorios de análisis clínicos de test de antígenos, que hoy están disponibles en los laboratorios y tienen un costo de entre 2.000 y 4.000 pesos, dependiendo de a qué laboratorio pertenezcan. La metodología es la misma. ¿La PCR y, cuánto cuesta de manera privada? La PCR está en un valor de 7.000 a 10.000 pesos, también dependiendo del reactivo que se utilice. Nosotros los laboratorios no tenemos una regulación en cuanto al costo de los reactivos, y eso también por ahí varía, ¿no? Pero es este el costo. Pero PCR se hace para determinadas cuestiones. Exactamente. Y el test de antígeno es un test al que toda la población puede acceder, que nosotros también como Confederación solicitamos a Superintendencia de Servicios de Salud que pueda incluirlo dentro del PMO, y las personas que tienen cobertura social en Argentina, que son un alto porcentaje, puedan tener acceso al test de antígeno a través de sus entidades de seguro social. De seguro social. María Cecilia, muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Muy amable. Valoramos la Hasta opinión luego. de quien representa en este caso la Confederación Unificada de Bioquímicos en la Argentina. ¿Qué pasa en las farmacias? Por ejemplo, en Mendoza, nos paramos arriba del tema. Vanina Vitale, contanos, por favor. Bueno, desde el Colegio Farmacéutico de Mendoza lo que advierten es que todavía es demasiado pronto para hablar de precios, de fechas. No saben si podrían llegar la semana que viene o dentro de 2 meses. La verdad es que es muy incierto, sobre todo porque se tratan de productos importados, como bien estaban reflejando. Pero lo que también entienden es que es una buena idea para terminar de alguna forma con el comercio ilegal, porque aseguran que ya se comercializa de manera ilegal autotest en internet. Ante esto se mostraron, por supuesto, en desacuerdo, y se podrá vender cuando lleguen, y así lo dispongan también desde la Dirección de Farmacología del Ministerio de Salud de la provincia, en cualquiera de las farmacias, de la misma manera que se comercializa cualquier producto autorizado por ANMAT. Esto no es más ni menos que la comercialización de dispensa de un producto biomédico. Nosotros no podemos argumentar ni si está bien ni si está mal. Para nosotros es un producto biomédico que se utiliza en otras partes del mundo. Nosotros entendemos la responsabilidad que tiene que mediar en la información, en la captura de datos y en la información de los datos al CISA, y creemos que la farmacia está muy capacitada desde hace muchos años con el tema de trazabilidad de productos. Lo que sí estamos en contra es de una comercialización que nos encontramos en muchas plataformas digitales, con una comercialización ilegal de autotest que no sabemos la procedencia y que tiene el acceso cualquier persona o cualquier empresa o cualquier privado, como quieran llamarle, y ahí sí que no hay registros, ni hay comunicación de datos, ni hay registros de CISA, no hay nada. Y en este último punto Balestra tiene mucha razón, y no solamente de autotest para determinar si sos COVID positivo o no. La comercialización de un montón de productos relacionados con la salud es extraordinariamente avasallante si uno navega por internet, y no solamente en la Argentina, aunque sabemos que en otros países está altamente regulada y observada esta situación.